Bueno, ¿qué significa? Antes de entrar a los temas que nos corresponden, ¿algún significado? ¿Algún significado? Sí. No en particular, No, hace sí. muchos años. ¿Cuánto lo llevó el bigote? Y desde los 19, 20 años. Sí. Muy Tengo bien. 58, casi 40 años. Una decisión radical, ¿no? ¿Sí? Bueno, durante mucho tiempo usé bigote y barba. En el 2010 me saqué la barba y en el momento que me saqué la barba no me animé a sacarme el bigote y ya venía con la idea de sacármelo y bueno, previo a la campaña del año pasado tuve un intento, el equipo de campaña me dijo, mira, nos metés en un problema si te sacas y el bigote por lo que podía resultar de conocimiento y demás, y bueno, ahora instalar cara sin bigote. Ahora vino la oportunidad y se me ocurrió eso, digamos, ¿no? De despedirlo al bigote como si fuese un amigo. Vamos entonces. Está muy bien. Bueno, nos metemos ya en tema, ¿te parece? En tema, sí. A ver, me pregunta particularmente qué piensa de estas reducciones del oficialismo respecto a quitar del medio a los familiares. El famoso nepotismo ilustrado en la era del Renacimiento parece que se ha revivado ahora con más de 900 plazas ocupadas por familiares directos del oficialismo. A mí me parece que el presidente, cuando volvió de su gira europea y de la Federación Rusa, anunció una cantidad de medidas que me parece que son medidas más de maquillaje, más efectistas que efectivas, ¿no? Anunció que iba a reducir el gasto público en 1.500 millones de pesos. Cuando uno analiza lo que significa eso en el presupuesto general de la Nación, es significante, 0,047%. Para tener otra dimensión, el Banco Central el año pasado pagaba 890 millones diarios de intereses por la LEBAC, o sea que son 2 días de intereses por la LEBAC. Dijo el gobierno que iba a reducir en un 25% la estructura política del Estado. El mismo gobierno, después del 10 de diciembre del 2015, cuando asumió, la había aumentado entre un 25 y un 30% la cantidad de ministerios, secretarías, subsecretarías. Y en el marco de todo eso, yo creo que para tratar de diluir el escándalo que circundó alrededor del ministro Triaca, sacó la decisión esta de los funcionarios. En donde en general, como todo este tipo de decisiones, siempre suelen pagar justos por pecadores, digamos, ¿no? Uno podría decir que uno estaría en contra de que se designe a alguien por ser pariente de un ministro, y también estoy en contra que se lo eche por ser pariente de un ministro. En el medio tiene que existir la idoneidad, la capacidad y el desarrollo y el compromiso como para llevar adelante una función. Pero lo cierto que independientemente de todo esto, lo que originó, a mi criterio, este hecho, que fue el escándalo, como dije recién, alrededor del ministro Triaca, sigue sin resolverse. Le iba a preguntar si creía que había quedado saldado después del acuerdo con su empleada, después de lo que se conoció, después del respaldo del presidente, del jefe de gabinete. Bueno, me parece que no, porque ahí hay 4 elementos, ¿no? Primero, el insulto. El insulto que en una relación laboral entre el patrón y una empleada ya hay una relación de poder absolutamente distinta, que se ve potenciada porque el empleador es el ministro de Trabajo. Y entonces adquiere mayor dimensión porque es una mujer, entonces también hay violencia de género en esa situación. En segundo lugar, porque el ministro está claro que contrató a esa empleada, Sandra, durante una cantidad de tiempo la tuvo contratada en negro. Entonces el mismo ministro que dice que trabaja para, valga la redundancia, o que pone su gestión detrás de lograr de eliminar el trabajo en negro en la Argentina, contrata personal en negro. El tercer elemento es que la designó en el SOMU, y pareciese que la designó en el SOMU justamente para pagarle a través del SOMU las tareas que hacía en su casa, no porque realizaba tareas específicas en la intervención del SOMU. Y el cuarto elemento que tienen que explicar es el escándalo de lo que significa la intervención en el SOMU, en donde se designaron más de 200 personas, una gestión que dice que viene a luchar contra las mafias sindicales. Entonces me parece que nada de esto está resuelto. El gobierno decide mantener un ministro que ahora tiene una tarea
importante para el gobierno, que es negociar cómo se llevan adelante todas las paritarias, pero lo cierto... Sin embargo, fue tajante el presidente y el jefe de gabinete con respecto a la defensa del ministro Triaca. Bueno, pero que lo defiendan, pero que el ministro explique todo esto, que explique si a Sandra le pagaba con lo que hacía en el SOMO. Hubo apoyo del Gabinete Nacional con el ministro Triaca. El gabinete y el presidente tiene todo el derecho de defender a quien quiera, porque está dentro de su potestad de designar a quien quiera. Lo que yo quiero es que el ministro explique las cosas que tiene que explicar. Esto es que todavía no se explicó. No se explicó por qué estaba designada en el SOMU y realizaba tareas en su casa. Porque en realidad lo que todos pensamos ahí es que estaba designada en el SOMU para pagarle lo que realizaba en la casa de Triaca con plata con plata del SOMU. Que expliquen las 200 designaciones o más que hay en el marco de la intervención en el SOMU. Entonces me parece que estas son las cosas que se tienen que explicar. Después, que el presidente decida mantener un ministro, bueno, es una decisión del presidente, esto es así. Recién habló de mafias sindicales. Sí. La expresidenta Cristina Fernández había hablado de persecución judicial, de persecución política, también lo hizo en la última semana Hugo Moyano. ¿Usted cree que hay persecución judicial? Sin duda. El gobierno organiza o conduce un escenario en donde todo aquel dirigente político opositor o dirigente gremial o dirigente social que plantee críticas al rumbo económico, a la política económica, está a tiro de carpetazo. El ariete, el partido judicial, como nosotros llamamos, resulta ser el ariete más incisivo que lleva adelante esta persecución política y judicial. Sobre los dirigentes del kirchnerismo, sobre Cristina, por sobre todas las cosas, se desató en los últimos 2 años una campaña que no reconoce antecedentes en la democracia argentina, salvo lo que había sucedido con Perón después de 1955, cuando lo derrocaron en un golpe militar. Y ahora están avanzando sobre los dirigentes gremiales. Usted, fíjese una cosa. Para aprobar la reforma previsional presionaron a los gobernadores para que los gobernadores hablen con sus diputados y sus diputados terminen votando la reforma previsional. Esto no lo digo yo, lo dijeron propios diputados en el debate en la Cámara de Diputados o en declaraciones periodísticas, que estaban en contra de la reforma, pero sus gobernadores se los piden que voten a favor porque si no, no le iban a enviar los recursos del Estado Nacional para que puedan funcionar cada una de las provincias. Y fíjese usted que después de que se aprobó la reforma previsional, el gobierno dijo que había gobernadores buenos, por decirlo de alguna manera, y gobernadores malos, y que a los gobernadores malos lo iba a castigar. Y ahí está lo que está pasando en San Juan. Los diputados de San Juan votaron su totalidad, votaron en contra de la reforma previsional. Entonces el gobierno ahora ¿qué hace? Le saca a las organizaciones sociales los planes sociales que tenían en la provincia de San Juan. Genera una inestabilidad social en la provincia. ¿Por qué? Porque ese gobernador fue los diputados de esa provincia votaron en contra de la reforma previsional. Ahora el gobierno, ¿cuál es el desafío que tiene? Tiene que lograr paritarias del 15%. Entonces amenaza a los dirigentes sindicales. Le dice, mire, si ustedes no me votan, no me hacen un acuerdo paritario del 15%, que sería traicionar claramente a los trabajadores, porque todos sabemos que vamos a tener una inflación del 25% durante este año y que va a haber una nueva pérdida del poder adquisitivo del salario, los amenaza con carpetazos y con denuncias y ese tipo de cosas. Entonces, el gobierno en sí mismo toma y lleva adelante una práctica política que es horrible, que es la extorsión. Entonces el gobierno no debate, el gobierno no consensúa, el gobierno aprieta a gobernadores para lograr la reforma previsional, aprieta a dirigentes gremiales para tratar de tener una paritaria del 15%. Del otro lado de la oposición, por supuesto, se está buscando el candidato que sería la contrafigura en el caso de que Macri vuelva con la reelección, ¿no? Sí. Y lo que se ve también, o lo que se lee en diferentes sectores de la sociedad, es que todavía no ha aparecido ese candidato que sería la contrafigura de Macri en una elección, en una posible elección, en el caso de la reelección de Cambiemos, y falta de este otro lado esta mujer o este hombre que sería el eje de un cambio de una nueva era, ¿no? Del justicialismo. Y no está. Bueno,
A mí me parece que hay que ir por partes, digamos, ¿no? Para usted, ¿hay alguna persona de todas las que estamos? Bueno, yo estoy dentro del espacio político que lidera Cristina Fernández de Kirchner, digamos, ¿no? Entonces todos nosotros ¿La ve a la pensamos... expresidenta como futura candidata? A ver, la veo en el lugar que ella decida estar. Lo que no sé si ella quiere ser candidata a presidente o no. Pero Unidad Ciudadana va a buscar la unión con el Nosotros lo que creemos es que hay que construir un gran escenario de unidad opositora, no de unidad del peronismo, de unidad de todos los sectores que quieran construir una alternativa distinta a este modelo económico que lleva adelante el presidente Macri. El 60% de los argentinos votaron alternativas distintas al oficialismo en las últimas elecciones. El oficialismo es una coalición de partidos. Sí. Allí está la Unión Cívica Radical, el PRO, la coalición cívica, partidos menores. La dispersión opositora al único que le sirve es al presidente Macri. Entonces nosotros lo que tenemos que tratar de construir es un gran frente nacional, popular, programático y democrático. Programático porque tenemos que tener un programa, tenemos que construir un programa. Esto que vos decías, de que hay que iniciar una nueva etapa en la Argentina, bueno, tiene que tener un programa, hay que volver a tratar de entusiasmar a los argentinos. Los argentinos están decepcionados con el gobierno. Todo lo que el gobierno había ganado en las elecciones de octubre lo terminó perdiendo entre el fin del año con la reforma previsional, los aumentos, las tarifas, lo que sucedió, lo que charlábamos recién, con lo que sucedió con el ministro de Trabajo. No le creen más a este gobierno. Hay una gran parte de argentinos que no le cree a este gobierno. Entonces a esos argentinos hay que ofrecerle un nuevo sueño, una nueva utopía, una nueva sociedad, y hay que convocarlos. Yo creo que desde el esfuerzo que tenemos que hacer todos, desde un escenario de unidad entre todos aquellos que creemos que hay que ponerle punto al gobierno y a la gestión del presidente Macri y iniciar el 10 de diciembre del 2019 una nueva gestión, que tiene que tener un programa, que tendrá que ver con la defensa del consumo, del mercado interno, del poder adquisitivo del salario, de las jubilaciones, de las pensiones, de la industria nacional. Bueno, con una cantidad de cuestiones que yo creo que nos podemos poner de acuerdo y presentárselo a los argentinos como un programa. Y después se verá quiénes son los mejores intérpretes de esa propuesta. A ver, eso de cara a 2019, de cara al 22 de febrero o la próxima fecha que vaya a poner la Central Obrera, la CGT, porque aparentemente se modifica. Unidad Ciudadana va a acompañar. Sí, todos. En general, todos los opositores vamos a acompañar. Nosotros tenemos una reunión de nuestro bloque de diputados el día martes y seguramente allí analizaremos, pero ciertamente me parece que lo que empezó con una convocatoria de un sindicato, en este caso camioneros, rápidamente recogió la adhesión de otros sindicatos, de otras corrientes, la Corriente Federal de los Trabajadores, las dos CTA y distintas expresiones políticas. Yo creo que está destinado a convertirse en una gran asamblea popular en contra de las políticas económicas que lleva adelante el gobierno del presidente Macri. No solamente por los convocantes, sino porque yo lo que visualizo es que la vida diaria, cotidiana de los argentinos cada día está más complicada, producto de la política económica, producto de los tarifazos, producto de los aumentos. Cada vez es más caro comer en la Argentina. Entonces yo siento que hay un descontento, una indignación popular que seguramente en esta marcha, que será el 22 o en la nueva fecha, encontrará un lugar para expresarse claramente y va a ser muy contundente. Claro, ¿no? La segunda parte de la pregunta iba relacionada a lo que sucede en la CGT, porque todos sabemos hay un triunvirato, pero aparentemente hay ruidos internos, ¿no? ¿Qué evaluación hace del rol del sindicalismo en este momento? ¿Cómo deberían reorganizarse? Bueno, a mí me parece que el movimiento obrero seguramente va a ir adquiriendo y tomando en su conjunto posturas cada vez más críticas con este modelo, porque este es un modelo que perjudica a los trabajadores. Fíjese usted, mire, para ejemplo, basta un botón, dice el dicho popular. El presidente Macri dice, hablando de los camioneros, me tienen que ayudar a bajar el costo de la logística en la Argentina. Entonces, ¿cuál es la propuesta que hace el presidente Macri? El adicional que cobran los camioneros del 2% por antigüedad, bajarlo al 1%. Pero mientras tanto, te aumenta el gasoil, los combustibles, los peajes,
el precio, el costo de los repuestos, el costo de los camiones. Entonces siempre intentando ajustar por el lado de los trabajadores, por el lado de los jubilados y de los pensionados. Entonces, claramente que esta política económica que confronta con los trabajadores, con los jubilados y pensionados, va a generar rechazo. A ver, fuertes declaraciones de Hugo Moyano respecto al padre del presidente Macri, ¿no es cierto? Cuando se lo entrevista, sí, dijo claramente, si yo tengo que ir detenido, sí, en la celda al lado tiene que ir Franco Macri. Sí. Fuertes declaraciones que, a ver, viéndolo de este sitio o de la gente, no ayuda a nada, a nadie eso, ¿no? Sí. Algo tan negativo, no creo que... A ver, creo que aumenta la grieta. No sé si está de acuerdo, Rossi, con eso. Nosotros no trabajamos sobre el eje de la grieta. Para mí la única grieta es si las políticas... No, pero escuchar a un dirigente sindical de esta manera, ¿no? Hablando de algo que... a ver, es el padre del presidente, etcétera, sí, etcétera. Entonces, cuando uno lo escucha y en la calle también te lo dice, la gente se desconcierta, ¿no? Sí. No, bueno... ¿qué aporta? Nada. No sé si se aporta o no aporta, digamos, ¿no? Bueno, serán expresiones de un dirigente, tampoco creo que haya que magnificarlas demasiadas. Lo cierto es que el presidente, cuando hizo referencia a esa declaración, habló de la edad de su padre, sí, y lo cierto es que el gobierno viene de sancionar una norma como la reforma previsional que perjudicó no solamente al padre de Macri como jubilado que debe ser, sino que perjudicó a todos los jubilados en la Argentina porque le sacó más de 100.000 millones de pesos a los jubilados y pensionados en la Argentina. Ahora, yo comparto con ustedes que no hay que fomentar la grieta, ni mucho menos. Simplemente lo que hay que decir con claridad es que a veces hay políticas que están perjudicando claramente al conjunto de la sociedad y que parece que el gobierno no hace nada para escucharlo. Usted fíjese lo que pasó con la reforma previsional. Cuando debatimos en la Cámara de Diputados, nosotros le dijimos al oficialismo y le decíamos, mire, la verdad es que paren con esto, porque están perjudicando a los jubilados y a los pensionados, están perjudicando a gran parte de la sociedad, argentina. La sociedad en su conjunto está en desacuerdo. Y hoy cualquier encuesta le dice que 2 de cada 3 argentinos están en contra de la reforma previsional. Y ahí seguramente hay votantes de Cambiemos en ese escenario. Entonces, el gobierno tiene que escuchar. Y el gobierno no escucha. Al gobierno le dicen, mire, nos parece que el ministro de Trabajo funcionó mal. El gobierno dice, no, lo ratificamos. Al gobierno le dicen, mire, la reforma previsional va a perjudicar a los argentinos, a los jubilados. No nos importa, la sancionamos igual. Le dicen, mire que tiene una política. El otro día se lo dijo el obispo Olmedo en Humahuaca. Le dijo al presidente, le voy a dar la bendición, pero gobierne no solo para los ricos, gobierne para el conjunto de los argentinos. Le dicen que gobierne para el conjunto de los argentinos y todas las propuestas del presidente, el esfuerzo lo tienen que hacer los trabajadores argentinos. Entonces, no es así que tiene que ser así. No puede ser que el esfuerzo de la Argentina la tengan que hacer los trabajadores y que no haya ninguna política en beneficio del conjunto de la sociedad. Recién mencionó la reforma previsional y es difícil recordar el día de su sanción, o por lo menos del intento de tratamiento en la primera de las sesiones, sin lo que sucedió fuera del Congreso. Estuvimos días hablando de cómo se había llevado adelante ese operativo. Y ahora esta semana el presidente recibió Chocobar, el oficial el policía, ¿no?, de Avellaneda, que mató a un delincuente. ¿Qué le pareció esa foto? Licencia para matar. Digamos, ¿no? Me parece que eso es claramente así. El presidente recibió a un policía que mató y asesinó por la espalda. Y eso es homicidio, acá y en cualquier lugar del mundo. Y que lo haya recibido el presidente, y que lo haya recibido de la manera que lo recibió, casi condecorándolo, porque dijo que estaba orgulloso de tener policías como tal, cuando ya en el expediente que lo había procesado a Chocobar estaba incluido el video que vimos todos posteriormente de que Chocobar en realidad no se estaba defendiendo, sino que disparó por la espalda. Eso es una señal horrible para el conjunto de la sociedad, porque le está diciendo a la Fuerza de Seguridad, maten que nosotros los vamos a defender. Entonces, claramente me parece que no fue ni una torpeza ni un escándalo, fue algo más grave, digamos, ¿no? Es habilitar un estilo, una forma de llevar adelante la seguridad pública que es claramente negativa. Además de todo lo que se dijo, mire, hay un juez actuando
¿Cómo actúa ese juez cuando el presidente recibe a quien el juez imputa y procesa y dice que está orgulloso de tener policías como Chocobar? Entonces, a mí me parece que ha sido un error gravísimo de parte del presidente el accionar que llevó adelante. De la ministra ya nos tiene acostumbrado a todo esto, digamos, ¿no? La ministra, cuando sucedió lo de Rafael Nahuel en el sur, dijo que para ella la palabra de la prefectura era la verdad, y también lo que todas las investigaciones indican, que Rafael Nahuel recibió tiros por la espalda. Entonces, el aval del presidente a una acción de estas características es, como dije, es como decirle a toda la fuerza de seguridad: ustedes maten, que nosotros los vamos a defender. Yo creo que lo que debería existir es una rectificación del presidente. Una rectificación del presidente, de la ministra de Seguridad, del gobierno en su conjunto, por lo que el presidente dijo y la acción que llevó adelante, casi como dije recién, condecorándolo a alguien que asesinó por la espalda. Causa escosor la palabra tarifas, ¿no? Al hablar de los aumentos, ahora vienen fuertes aumentos, no solamente lo que pagamos en el transporte público, la luz, el gas, el ABL en diferentes lugares, el impuesto inmobiliario en la provincia de Buenos Aires. Está sucediendo en la provincia de Buenos Aires, efectivamente. 56.3% de las expensas. También se ha hablado de las prepagas, de quitarle a... el teléfono celular, los alimentos. De correr del lugar el portero de noche, el famoso custodio de los edificios, para ahorrar, bueno, no sé qué, pero un 56% también en las expensas es bastante elevado, y la gente ya está pensando en retirarse o irse a lugares más alejados. Pero, a ver, por un lado aumentan las expensas, por otro lado aumenta el transporte. Entonces estamos allí en una situación un poco complicada, Rosy. Bueno, pero esto es una política que en algún momento que tiene un límite, digamos, ¿no? Porque lo cierto es que, como decíamos recién, vamos a tener una inflación mucho más cerca del 25%. El impacto que tiene en las tarifas, el aumento de las tarifas en el conjunto de la inflación es altísimo. Sin olvidarnos de que hemos tenido en este mes un crecimiento del tipo de cambio que se ha trasladado claramente a los precios. En cualquier almacén o supermercadista saben que durante estas últimas semanas le han bajado los alimentos casi con un 20% de aumento. El gobierno recibió, haciendo números redondos, ¿no?, en diciembre del 2015 con el tipo de cambio debajo de 10 pesos. Lo tiene casi en 20. En 2 años aumentó el 100%. Nosotros, cuando recibimos el gobierno, teníamos el tipo de cambio en 3. Lo entregamos con 9 y pico, casi 300% en 12 años. Entonces, claramente, lo que está generando esta política económica es una política económica que cada vez le duele muchísimo al conjunto de la sociedad y al conjunto de los bolsillos de los argentinos, y sobre todo de los ingresos fijos, porque nosotros agarramos todos los aumentos, y todos los aumentos están mucho más altos que cualquier paritaria. Y eso sigue generando una pérdida en el trabajador, una pérdida del poder adquisitivo del salario, sin contar de que hay una cantidad de despidos que han aparecido en los últimos tiempos, que después se le hace muy difícil a los argentinos llevar adelante su vida diaria y su vida cotidiana, y empiezan este tipo de cosas. El otro día un amigo conocido, compañero, me decía, bueno, dice, yo en mi casa tenía 3 aire acondicionados, ¿no? Uno en un dormitorio de los 3 aires chicos, un dormitorio de los chicos, otro en el dormitorio de él y otro en el dormitorio en el comedor, en el living, en el comedor, dice. En el espacio común. O en el espacio común. ¿Qué hacemos ahora? Dormimos los días de mucho calor, el único día que prendemos el aire acondicionado, dormimos todos en el espacio común. Entonces, así empieza como este señor que fue muy conocido, que dice, tengo que caminar 30 cuadras para no tomar el colectivo y poder comprarle los alfajores que compran mis hijos, que comen mis hijos. Sí, entonces, la verdad que esas historias de vida son historias que impactan, que impactan, porque le pasan a los argentinos, y hace 2 años, 3 años atrás no pasaban. Y el gobierno parece insensible ante esto. Porque no es que dice, bueno, mañana voy a frenar los aumentos, mañana voy a frenar tal cosa, vamos a hacer un aumento de emergencia para la UH, para los jubilados, para los pensionados, nada. Yo quiero preguntar por el presupuesto.
Se votó un presupuesto que, entre otras cosas, lo que me viene a la mente ahora era un dólar promedio de 19,30, ya está casi en 20 en enero, ¿no? Sí. Casi llegó ahí. Luego, previsiones como las metas de inflación que tuvieron que readecuarse. Al otro día. Claro. Bueno, digo, ¿qué otras cosas van a modificarse de ese presupuesto que se suponía que era como la guía para este año? ¿Qué otras cosas podemos esperar? Al nivel de endeudamiento hay que ver cómo lo mantienen, pero lo cierto es que un presupuesto como el que usted dice, en donde una cantidad de variables que estaban especificadas en el presupuesto, que tiene que ser la guía del gobierno, fueron modificadas inmediatamente después de sancionado el presupuesto, tiene absolutamente poca validez. Lo que sucedió el 28 de diciembre fue casi la tomada de pelo a los senadores que votaron a favor del presupuesto, porque lo habían votado el día anterior a favor del presupuesto. Y al otro día el gobierno le cambia las metas de inflación. Y cuando usted cambia las metas de inflación, también cambia la recaudación. Porque el cálculo de la recaudación, usted hace un cálculo de recaudación que está, de alguna manera, en donde la inflación tiene un determinado impacto. Si usted tiene una inflación más alta, seguramente por ese efecto de esa inflación más alta va a tener un mayor índice de recaudación. Entonces, si usted tiene una mayor recaudación, también le modifica las expectativas del déficit. Bueno, le cambia absolutamente todo. Gracias, Rossi. No, bueno, muchas gracias a ustedes. Le queda muy bien el bueno, muchas gracias. La cara sin bigote, parece 10 años menos, ¿eh?